es normal. Las enfermedades que nos afectan en un tiempo en donde la realidad le pasa factura a nuestro cuerpo. Depresiones, ansiedades, trastornos, fobias. En un mundo que nos enferma. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Así son estos tiempos de locos. A comienzo de este siglo, en uno de los programas más disruptivos desde el punto de vista del humor, en Todo por Dos Pesos, había un personaje que hacía una especie de editorial humorística al cierre del programa, y una de las muletillas que utilizaba todo el tiempo era ¿qué nos pasa a los argentinos? ¿Estamos todos locos? Bueno, un poco de eso terminó siendo profético, ¿no? Porque la sociedad argentina está atravesada por padecimientos de todo orden, social, económico, moral, pero en todos hay, pareciera, anidan patologías que van surgiendo y observándose, pero lo hacemos desde nuestro rol periodístico nada más. Por eso, gracias al Colegio de Psicólogos de licenciados en Psicología, que nos ha permitido rehabilitar este espacio, vamos a recibir a la licenciada Adriana Ruano, matrícula profesional 635 y especialista 554, que nos va a hablar de las, condiciones del estado psicológico de la población de nuestro país. Bienvenida, un gusto, licenciada, ¿cómo le va? Igualmente, Guillermo, buenos días a ustedes y a la audiencia. Todos al diván. Todos al diván. Todos al diván, vamos. Bueno, no, la verdad es que hay un estudio muy interesante que hizo el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA. Hizo una encuesta, una investigación, en realidad, con 3.141 integrantes de todo el país, de todas las regiones, casi todas las provincias. Eran entrevistas online donde evaluaron el estado general de la población en cuanto a la salud mental, ¿no es cierto? Evaluaron fundamentalmente conductas vinculadas a la ansiedad, a la depresión y al riesgo suicida. ¿De cuándo son estos datos? Se publicó en el 2024, pero viene desde el 2019 la investigación. Se encontró lo interesante, no es frecuente que se hagan investigaciones tan profundas e intensas con una población tan amplia, ¿no? Y encontraron que el mayor riesgo justamente lo tenían los jóvenes entre 18 y 30 años de padecer algún tipo de crisis, sobre todo ansiedad, depresión, en los niveles socioeconómicos más bajos, ¿sí? Que tienen menos acceso a los profesionales, que tienen menor nivel educativo también, ¿no es cierto? Es decir, el entorno pareciera que determina en gran parte estas conductas, ¿no es cierto?, de ansiedad y depresión. Entonces, no había diferencia en género, eran más o menos... Ansiedad y depresión no van juntas. Ansiedad es una cosa, depresión es otra. Pueden ir juntas, muchas veces van vinculadas, ¿no es cierto? Hay un tipo de depresión ansiosa, hay una variedad, ¿no es cierto? Pero ellos lo evaluaron en forma separada, digamos, ¿no? En esta investigación. El 26% de esta población se encuentra en tratamiento psicológico o médico psiquiátrico. Entre los 18 y 30 años. No, sí, pero de la población general, de los evaluados, de los cuantos dije, 3.141, el 26% se encuentra en tratamiento. Del universo total. Del universo total. Es decir, 1 de cada 4 argentinos está bajo tratamiento psicológico. Exacto. ¿Sabés que tenemos 222 psicólogos cada 100.000 habitantes en Argentina? Sí, eso es mucho o es poco. Muchísimo, uno de los más altos del mundo. Ajá. Bueno, y no nos alcanza, no dan abasto. No dan abasto. Y el resto de los encuestados no se encuentra en tratamiento, pero considera que lo necesitaría, pero no tiene acceso. Por falta de recursos. Por falta de recursos económicos, ya que las psicoterapias privadas son inaccesibles para muchas personas, para la mayoría de estos entrevistados. Las obras sociales dan respuestas muy limitadas y el sistema público está desbordado.
justamente habrán oído, ustedes mismos también dieron a conocer la escasez que hay de profesionales en salud mental en el ámbito público. Viene decayendo enormemente. Entonces, las posibilidades de las personas de acceder es muy limitado. Entonces, ¿a qué recurren? La investigación también enfatizó a qué, digamos, herramientas recurre la gente cuando no puede asistir. Cuando no va a un psicólogo. Diálogo con amigos, la oración, oran, rezan, digamos, practican deportes, hacen, por ejemplo, meditación, yoga, todo. ¿Está bien todo eso o no? No, sí, claro, pero también consumen drogas, tabaco, sobre todo la marihuana es lo que más se consume, es lo que más alto nivel dio de la vía de consumo. escape, digamos. Claro, para la ansiedad sobre todo la suelen consumir. ¿Qué más puedo contar de esta interesantísima investigación? Bueno, también ellos han hablado y han mostrado que la desigualdad social, nada tan nuevo, promueve conductas o ambientes mucho más violentos. La marcada desigualdad social. Está claro que estas personas que participaron se autoevaluaron, cómo se autopercibían, de qué nivel. Es voluntario, una respuesta anónima y voluntaria. Exactamente, con un consentimiento informado. Con lo cual uno podría suponer, licenciada, que es mucho más, ¿no? Porque hay mucha gente que puede hasta ocultar su padecimiento en una respuesta de estas características. Claro, lo que sucede, Guillermo, es que estas personas son voluntarias. Se entrevistó a gente de todo el país, de casi todas las provincias, voluntariamente y con un consentimiento informado, con lo cual queda garantizado el anonimato y demás. Había mayor cantidad de personas mayores, no tanto jóvenes, pero de los jóvenes fueron los que más mostraron. En los mayores hay como un prejuicio de siquiera entre nosotros, digo. Cada vez menos en este país. Sí, pero se está perdiendo, porque los jóvenes casi dan por hecho que necesitan ayuda psicológica, ¿no? Sí. No juzgo si está bien o está mal. No es así, Guillermo. Pero cuando éramos nosotros chicos, casi que eso era como decir, si tenés que ir al psicólogo porque está... Hoy a los niños piden, quieren ir al psicólogo, los niños, papá, mamá, llévame al psicólogo. ¿Está bien eso, por más que a usted le dé más clientes en su negocio? No, está muy bien porque se ha sacado este prejuicio, de que a la consulta para la gente la gente va, de todo tipo de personas van, incluso aquellos quienes necesitan un espacio para reflexión en la semana, en la vorágine, no necesariamente tiene que tener grandes problemas. Al psicólogo también recibimos personas que necesitan el espacio para pensar, para reflexionar. Sin que tengan una patología. Más, claro, cada vez más. Alguien que los escuche, digamos. El diálogo analítico, que es muy particular. ¿Ese concepto qué significa eso del diálogo analítico? Es distinto al de un amigo o al del sacerdote, por ejemplo, que también es un diálogo íntimo. Una persona puede ir al sacerdote. Diálogo analítico tiene una característica muy particular donde nosotros, por ejemplo, no hablamos de nosotros, de lo que nos pasa, de lo que nos acontece, de lo que hicimos o no hicimos. Está centrado en la persona que consulta, ¿no es cierto?, en el consultante. Y no solamente está centrado allí, sino que tiene un altísimo nivel de intimidad y está amparado bajo el secreto profesional. Y ayudamos a esa reflexión, ¿no es cierto? ¿Esta encuesta qué refleja para usted? Y refleja que tenemos un alto nivel de necesidad y una conciencia de la necesidad. Eso, si me preguntas mi interpretación, que es una de las poblaciones, la Argentina. He tenido la oportunidad de estar en congresos, en simposios internacionales y en Latinoamérica no es tan común que tenga la gente tanta necesidad y tanta conciencia de la necesidad de ayuda y del deseo de ser ayudado psicológicamente. ¿Sí? Más allá de la línea que se elija, ¿no es cierto? Vos hablabas del diván. El diván es una línea que es la línea psicoanalítica, pero hay un variopinto interesante e importante. Pero bueno, eso, que hay una profunda conciencia y necesidad. Eso tiene, en otra oportunidad podemos conversar de dónde quiero viene. Preguntarle si es la suma de las partes las que
construyen este estado que describe la encuesta, o si el padecimiento general termina influyendo en la individualidad. ¿Se entiende lo que planteo? No del todo. Bueno, estamos como estamos, como lo dejé esta encuesta respecto de la ansiedad por la suma de las partes, o si el clima de ansiedad, de depresión social es el que termina condicionando a los otros actores y te termina enfermando. Se lo pongo en otro plano para que se entienda mejor. Esa violencia que vemos todos los días trasuntar en lo público, ¿no termina sumando a otros al plano de la violencia? Claro. Claro que sí. Y mira, hay porcentajes, el 54,22% de la población encuestada está en situación de crisis. De esos, la mayoría refiere crisis económicas como el detonante de su ansiedad y su depresión. Después el resto tiene crisis vitales, familiares, de pareja, vocacionales, de identidad, duelos, etcétera, etcétera. Pero el 49%, en realidad casi el 50% remite que sus crisis están vinculadas a la situación económica. Ahí tenemos una parte que influye en el todo, ¿no es cierto? Aunque los determinantes son múltiples siempre, nunca podemos evaluar la forma, por ejemplo, que tenemos las personas de interpretar la realidad, de afrontarla, sí, depende de muchos factores. Uno es esto que estamos diciendo, el entorno socioeconómico en el que estamos, ¿no es cierto?, en el que vivimos. También son los factores biológicos, los hereditarios, que ahí podemos conversar mucho también. ¿A qué llamamos hereditarios en psicología? Que no es solo lo genético. Factores, nuestro desarrollo, nuestras experiencias vitales, sobre todo en los primeros años de vida, donde está la base del psiquismo. Todos estos son determinantes, ¿sí? Entonces, pero parece ser que en este país las reiteradas crisis que hemos tenido, políticas, económicas, funcionan como un elemento traumático. Reiterado. Es muy interesante lo que plantea y abre decenas de ventanas para abordarlas. La comprometo en una segunda oportunidad que nos visite y avanzamos hacia allí. Perfecto. Guillermo, antes de retirarme quiero una alusión brevísima a las pseudoterapias, a la inteligencia artificial y a los influencers que dicen, si usted tiene 2 o 3 síntomas de esto, padece de, con los autodiagnósticos, cantidades de pseudoterapias proliferando de altísimo riesgo. Le pedimos a la población, por favor, que se informe. Gente que googlea y se autodiagnostica. O va a personas que hacen pseudoterapias que luego movilizan ansiedades muy profundas y que tienen un altísimo riesgo. Sí, no lo va a decir usted, lo digo yo, chantas, ¿no? Algo así. Bueno, licenciada, un placer, muy amable por visitarnos. Un gusto. Y la esperamos en la próxima. Perfecto, cómo no, con mucho gusto. Así son estos tiempos de locos, con la licenciada Adriana Ruano, matrícula profesional 635, matrícula especialista 554. Bueno, el estado de salud mental de la población argentina en este primer análisis. Nuevo día. Nada más, casi pareces normal. Las enfermedades que nos afectan en un tiempo en donde la realidad le